Saludos amigos, saludos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Muchas gracias por darnos ese privilegio de estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo, Super TV 55 en Santiago y también a través del emprendimiento mediático novedoso, por cierto, Cananga TV. Muchas gracias por estar con nosotros. Este programa es dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente sensible, a gente responsable. Por eso el productor está tan orgulloso de tener esta platea en este momento para este programa. Miren, señores, yo quiero comenzar hoy a propósito de que el presidente de la República, don Luis Abinader, va esta tarde para la frontera, o debe estar ya en la frontera. Dicen que va a tomarle el pulso a la frontera. Yo quiero concatenar una serie de sucesos y de declaraciones para que ustedes me digan qué está pasando. Mi historia comienza el 8 de abril, no la historia trágica de la discoteca Jersey, sino una declaración que ofreció una declaración que ofreció la Cancillería Dominicana y que no tuvo tanto background, tanto asidero en la prensa normal, en la prensa tradicional y tampoco en las redes, por el nivel en que como fue presentada. Esa información, una información fue que ofreció la Cancillería ese día, quiere decir, debe ser, si fue el 8 y estamos al 24, hace ya hace 3 semanas. Decía que en una comuna de Haití, las bandas armadas la ocuparon, incluyendo el edificio donde operaba la embajada, perdón, donde operaba el consulado dominicano, Mayra, el nombre voy a acordarme ahora, de la comunidad haitiana. Yo lo que sé es que está a 60 kilómetros de Puerto Príncipe, digamos como de aquí a San Pedro de Macorís. Pero la Cancillería, en un lenguaje diplomático, no dice que las bandas armadas ocuparon el consulado de la República Dominicana en esa comunidad haitiana, sino que dice que gracias a la diligencia preventiva de las autoridades de la Cancillería, se desalojó el consulado, se sacó todo el personal dominicano de ese consulado y también sellos, pasaportes, papeles y todo, y que felizmente ahí no había nada al momento en que las bandas ocuparon la ciudad y el edificio. Eso parece que dio a aparentar, y se hizo de una manera tan sutil, se redactó la nota de prensa, que nadie puso a decir, bueno, no dicen que se cerró ese consulado a consecuencia del estado de inseguridad prevaleciente en la ciudad, sino que se dijo que gracias a Dios antes de la ocupación se logró desalojar al personal dominicano y también llevarse todos los papeles, sellos y demás. Tomen eso en cuenta, es la primera. Luego, este lunes también fue un lunes de mucha significación para lo que les voy a decir. El canciller dominicano ha ido 15 veces, se ha presentado 15 veces ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El canciller Álvarez. La última o la más reciente de esas veces, el canciller dijo algo que también como que, en el caso mío he escrito editoriales sobre eso y ha habido algunos comentarios y tal vez algunos periodistas habrán dicho algo, pero tampoco se dijo ni más para allá ni más para acá. Fue cuando él señaló que si no se intervenía prontamente, las palabras son mías,
si no se intervenía prontamente la crisis de Haití a cargo de la comunidad internacional, se corre el riesgo de que la crisis de Haití cree un conflicto internacional de consecuencias impredecibles. Esas sí son palabras del canciller Roberto Álvarez, que en Haití se puede producir un conflicto internacional de consecuencias impredecibles si la comunidad internacional no interviene prontamente esa crisis. Un canciller, fíjese dónde fue que lo dijo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es la cueva de los grandes, es donde están las 5 naciones que tienen derecho al veto de todo lo cuanto haga las Naciones Unidas. Es el órgano más grande que tiene en este momento la humanidad organizada. Y ahí el canciller dominicano dijo eso por primera vez, porque antes es lo mismo de que no nos vamos a hacer responsables de la crisis de Haití, de que Haití sigue empeorando su situación, etcétera, etcétera, y el reclamo de que la comunidad internacional intervenga. Pero es la primera vez que dice, ahí se va a armar un lío, que va a ser un lío de consecuencias internacionales y de consecuencias impredecibles, dijo el canciller. Eso no lo puede decir el canciller si previamente no le ha informado el contenido de su discurso al presidente de la República, que es el jefe de la diplomacia dominicana, o es el que tiene la última palabra en cuanto a la diplomacia dominicana. Por tanto, ese es un planteamiento del gobierno dominicano, del cual se da por descontado que fue autorizado u ordenado por el presidente don Luis Abinader. Señalar que Haití está a punto de estallar, en una expresión que yo interpreto de las declaraciones, de la advertencia del canciller de la República, Roberto Álvarez, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí vamos. Antes de eso, todos nosotros pensamos que el presidente Luis Abinader identificó y anunció 15 medidas para controlar el desenfreno migratorio en la República Dominicana. Todos nosotros pensamos que se trató como una respuesta a la marcha que se realizó en Frusia, en el hoyo de Frusia, donde al día de hoy está instalado un destacamento militar y han repatriado a centenares de haitianos indocumentados. Uno dijo, bueno, el presidente tomó en consideración que hubo una gran movilización hacia esa zona, que el país le puso atención a esa situación y entonces anunció 15 medidas, entre ellas las que ustedes conocen, el protocolo de ingreso de extranjeros hacia los hospitales públicos dominicanos, donde el primer día que se implantó ese protocolo fueron repatriadas 135 mujeres, 46 de ellas en estado de embarazo y el resto ya a luz con sus niños fueron repatriados hacia Haití. Lo que motivó, que posteriormente voy a comentar, una acre crítica de Amnistía Internacional. Entonces uno dice, bueno, ya van varias de esas medidas. El presidente entre las 15 medidas anunció el reforzamiento militar de la frontera para llevarlo hasta 13,000 tropas en el hilo fronterizo con Haití, que son 392 kilómetros terrestres que tiene la frontera, incluido paso de río, montañoso, etcétera. Pero esta semana, el mismo lunes que habló el canciller ante el Consejo de Seguridad, el presidente, y ustedes lo ven en pantalla, recreó las 15 medidas que tomó el gobierno para detener, afrontar el ingreso migratorio desordenado a la República Dominicana. Ustedes me preguntan, ¿pero qué más? ¿Por qué la sospecha? No, yo le digo que hoy, el presidente está en la frontera. Dice el Listín Diario que Abinader irá hoy a tomar el pulso de la frontera.
Y después de yo darle eso, y hay algunas otras, bueno, la otra es que el presidente el mismo lunes reiteró su pedido a la oposición política para que se integren al programa de contención migratoria y de tratamiento de los efectos de la crisis haitiana sobre la soberanía nacional. Las palabras son mías, pero el presidente llamó a la oposición política a integrarse a la discusión en torno al tema haitiano. Ustedes quieren más en 3 semanas todo lo que ha pasado. Y más que en 3 semanas, el lunes último fue un día que uno tenía que llamar la atención. ¿Y qué pasa? Que en Haití prácticamente las bandas tienen el control de la capital de Haití. ¿Qué controla el gobierno haitiano, el mentado gobierno haitiano o la comisión presidencial? En términos militares, en términos tácticos, en términos estratégicos, controla el Palacio Presidencial y el aeropuerto internacional. Muy probablemente con la ayuda de la Embajada de los Estados Unidos, porque lo primero que hace una embajada en una situación de desafecto total de la institucionalidad, una embajada tan poderosa como la de los Estados Unidos, es tener libre la salida para sus ciudadanos hacia el aeropuerto principal, que es el aeropuerto de Puerto Príncipe. Y lo segundo es que el palacio es el símbolo del poder del Estado haitiano, de manera que esos dos tienen que estar bajo control. Pero todos los demás, no hay un lugar donde no esté aposentado un comando armado, civil, de naturaleza criminal y delincuencial. Entonces, de todo lo que yo le he dicho, se producen 2 cosas. El canciller dice que la situación de Haití es explosiva y que las bandas constituyen un peligro para la República Dominicana. Y el jefe de la defensa dominicana, el ministro de Defensa, dice que no, que las bandas no representan un peligro en la frontera para la República Dominicana. Bueno, si es como dice el ministro de Defensa, entonces no hay razones para una movilización tan áspera. El mismo lunes, o fue el martes, el Ministerio de Defensa envió más de 800 tropas a la frontera. Entonces, bueno, me van a decir, mira, no representa un peligro porque nosotros hemos reforzado militarmente la frontera, lo cual es creíble. Pero esa serie de acontecimientos y declaraciones nos obligan a pensar lo siguiente: ¿qué está pasando en Haití? ¿Qué sabe la inteligencia dominicana alrededor de un posible estallido de naturaleza, como dijo el canciller, de un conflicto internacional de impredecibles consecuencias? ¿Por qué justamente hoy, un día antes de partir a Roma, el presidente va a la frontera a supervisar las 800 tropas adicionales que se ha enviado a la frontera, a arengar a las tropas, a supervisar la situación del comercio binacional, o todos a la vez? ¿A qué va el presidente un día antes de tener un viaje de más de 8 horas, casi 9, desde República Dominicana hasta Roma, para participar en los funerales del Papa Francisco? Los periodistas estamos para eso, estamos para pensar, estamos para sospechar, estamos para concatenar hechos, no solamente para ser voceros de declaraciones públicas o privadas. Y por tanto, yo hoy le pregunto a ustedes, ¿qué está pasando en Haití que la mayoría de nosotros ignora? ¿Por qué la República Dominicana llama a la atención internacional, esta vez con una advertencia tan categórica como que se produciría un conflicto internacional de impredecibles consecuencias si no se interviene Haití? ¿Por qué de repente no, pero hace 3 semanas estamos movilizando, entre las 15 medidas está la de incrementar las tropas militares en Haití?
Yo no sé nada, por eso le pregunto a ustedes. Sin embargo, me llama la atención de hablar de un conflicto internacional de impredecibles consecuencias. ¿Saben por qué? Porque no hay ningún otro actor, además de Haití, que no tenga un efecto directo de ese conflicto internacional de impredecibles consecuencias a que se refiere el canciller de la República, que no sea la propia República Dominicana. Vámonos a un cambio. Señores, me cuesta hablar de Amnistía Internacional en este momento porque lo primero que hay que decir es que Amnistía Internacional respecto a Haití no tiene calidad moral para referirse a la República Dominicana, para censurar al gentilicio dominicano. Amnistía Internacional ha pedido que de inmediato la República Dominicana suspenda el protocolo de acceso a los servicios hospitalarios públicos de los ciudadanos extranjeros, lo cual no se lo solicita a Estados Unidos, donde sí hay un protocolo para los ciudadanos extranjeros, y si un extranjero inmigrante irregular ingresa a una iglesia, a un hospital, a una escuela o a cualquier lugar público de los Estados Unidos, es apresado y repatriado. Entonces, no, a la República Dominicana, claro, las situaciones son distintas. Se dice que Haití es un pueblo absolutamente indefenso desde el punto de vista económico, tiene una situación social bastante tenebrosa, etc. Muy bien, pero la República Dominicana ha hecho mucho y no puede hacer más. Esa es la verdad, ¿eh? Duele decirlo, pero es así. Sin embargo, Amnistía Internacional tampoco le ha censurado al gobierno de los Estados Unidos porque le impuso un 10% de arancel a las exportaciones haitianas hacia el territorio estadounidense, agravando la situación de indefección económica y de miseria del pueblo haitiano. Tampoco le ha pedido a las Naciones Unidas que conviertan la misión intrascendente que está de pacificación en Haití en una misión de paz que sea financiada con fondos destinados a la paz, a la preservación y a la promoción de la paz de las Naciones Unidas, de manera que ahí haya una tropa suficiente, bien habituallada, para que puedan repeler a las bandas armadas, sino que Amnistía Internacional se ha encargado de joder a la República Dominicana, más nada. Eso es todo. Si usted fuera en un menú grande y usted dice, bueno, también nos incluyó a nosotros, usted dice, bueno, está bien, defendámonos de lo que nos dice, pero la verdad es que este organismo internacional que tiene su conexión, su situación en Naciones Unidas, ha debido, uno dice, bueno, si todo el mundo nos está culpando de la situación de Haití, pero solo a la República Dominicana, porque la misión de la Amnistía Internacional y de mucha gente y de muchas organizaciones en la República Dominicana financiada con dinero extranjero es que la República Dominicana primero se haga cargo de la crisis haitiana y después acepte todas las consecuencias, incluida lo que significa la isla única e indivisible. Claro, tenemos que pedir al gobierno que ese protocolo sea aplicado de manera que no genere una crisis de reputación a la República Dominicana, como fue diseñado en principio, es decir, ingresa una paciente en condiciones migratorias irregular que requiera de asistencia médica, debe ofrecérsele la asistencia médica y debe tratarse a esa persona con todas las condiciones humanas que el caso amerite, no de otra manera. Este país no puede perder su nivel de solidaridad que lo ha caracterizado siempre. Nosotros somos un pueblo solidario y obviamente debemos ser solidarios con nuestros vecinos, que no implica renuncia a la aplicación de la ley migratoria. Una vez la persona muy
tranquilamente. No estén diciéndole al médico, dese rápido que me la quiero deportar para Haití, nada de eso. Sino cuando la persona, si tiene que dar a luz, da a luz. Hay un protocolo del pago de los medicamentos que se emplean, no de los servicios ni de los honorarios médicos, pero sin embargo eso tiene el mismo efecto que yo lo puedo decir en términos personales que en Estados Unidos. Yo hace mucho que no, ya muchos años que no voy, pero yo era un asiduo paciente del Hospital Metropolitano de Nueva York, se llama, el Hospital de Nueva York, en los altos ahí de Manhattan, porque tenía un amigo médico que era uno de los funcionarios del hospital, que hacía todo el esfuerzo para ayudar a todos los dominicanos, un sancarleño. Y cuando llegaba allá, ¿qué hizo él? Bueno, me consiguió un carnet, digamos que era un carnet de ingreso al hospital, donde se me acumulaba la deuda que yo tenía con el hospital, que llegué a deber $10,000. Pero él me dijo, tú pagarás esos $10,000 si te saca la loto en Nueva York, o si tienes un trabajo que tenga un ingreso por encima del nivel que los Estados Unidos consideran que una persona debe vivir. A partir de ahí te van a cobrar y te van a descontar el dinero, si tú llegas a vivir en Estados Unidos. Pero tu deuda está ahí, esa deuda está ahí en los Estados Unidos. Si yo me saco un dinero allá, tengo un premio, o hago un acuerdo con profesional y me gano un dinero, yo digo, ¿y estos 10,000 dónde me lo descontaron? Lo que usted le debe al Hospital Presbiteriano de Nueva York. Entonces, ¿usted cree que una paciente haitiana le va a decir, ¿cuánto le debo? Bueno, el pitocin cuesta 2,500, le pusimos una penicilina también, cuesta tanto, usted debe 10,224 pesos. Ah, mira, aquí está, cóbremelo de aquí, de esta tarjeta. No. Pero lógicamente se entiende que el hospital va a cobrar eso o se lo va a cobrar al Estado Dominicano, que fue el que estableció ese tipo de regulación. Es decir, eso se sabe que es sencillamente poner la casa en orden. No es posible que el 25% del presupuesto nacional de salud pública en los hospitales esté dirigido a una manera desordenada a atender pacientes haitianos, la mayoría de los cuales vienen de Haití traídos por mafias haitianas. Y lógicamente aquí, ayer le dije a ustedes que tengo un amigo haitiano que padece cáncer, que es muy fuerte porque el cáncer tiene mucho ya, un cáncer de próstata, pero lo vi una semana de esta, lo vi muy como desmejorado y le pregunté que si ya había retornado al médico, que le habían dicho que tenía que volver dentro de 6 meses, y dice, no, yo no voy porque me deportan. Y él tiene sus papeles y no se atreve a ir al hospital de Nizao porque cree que lo va a agarrar y lo van a deportar. Y tiene razón, porque también cuando se llega a un ímpetu tan difícil, en Estados Unidos, y vuelvo y menciono Estados Unidos, tengo varios amigos y amigas que tienen residencia completa. Y siempre para agosto, para julio, vienen y pasan vacaciones. Y uno cuando habla con ella, viene para acá, ¿para dónde vamos esta vez? Porque uno lo acompaña, está con sus amigos. No, yo no voy. Es que yo no sé si yo vuelvo y vayan y me impidan ir y me cancelen la residencia. Oigan cómo están. Pues nosotros no podemos ser así, sencillamente. Búsquenle la vuelta de que haya más humanidad. Nosotros no podemos ser tan cerrados a banda de ser inhumanos frente a la desgracia de Haití, pero tampoco tan débiles como para decir dañen toda la República Dominicana. No. Tiene que haber un punto equidistante. Eso quería decirle, queridos amigos y amigas. Ahora, si ustedes me lo permiten, y me tomo un poco de té, por favor. Yo quiero hablar del tema de la desgracia del JEPSEC. En una manera reflexiva, si ustedes me lo permiten. Después que yo vi la entrevista del señor Antonio Espaillá, una entrevista hecha con mucha profesionalidad por la colega Edith Feble, yo quiero comentar algo con ustedes, porque es una desgracia que todavía nos taladra el alma, todos los dominicanos y dominicanas. En eso estamos de acuerdo. Por tanto,
quienes tienen la mala suerte, primero de estar entre los 231 muertos o ser sus familiares o parientes o causavientes, como se dice en derecho, saben lo que yo estoy diciendo, los causavientes, los familiares. Ahí están hablando de los niños que quedan huérfanos. Dice el CISARRID, el Sistema de Seguridad Social, que van a perder ya, este mes pierden su atención médica a través de la seguridad social, porque los titulares de ese ingreso a la seguridad social son sus mayores que ya murieron. O los temas relacionados con lo que quedan huérfanos sin acceso a la comida, a la medicina, a la escolaridad, que se están formando. Hay muchos sectores públicos que están trabajando en ver cómo se puede asistir a esos niños. Los menos son los hijos de personas que perecieron en esa tragedia, que tenían en vida unas altas posiciones en el sector privado o que eran deportistas. Esos son los menos. Los más son los que han quedado desamparados, totalmente desamparados. Entonces, ese es un drama. El otro drama, entiéndalo también como un drama, es las personas dueñas, la que ha salido como dueña, probablemente la empresa propietaria de Jetset tenían otros accionistas minoritarios, pero sale el doctor Antonio Espaillat, el señor Antonio Espaillat, empresario, como el que le ha tocado la tragedia, porque nadie puede decir que él quería eso. Ahora, ya por esa razón está vinculado al tema. Vinculado como primer protagonista de la situación. Hay cosas que yo quisiera reflexionarla y tal vez les sirva a Antonio Espaillat y a quienes los están asesorando, si creen que puede tomar esto en consideración. Lo primero es que a mí me parece que el esquema que se está tomando de adecuación de la comunicación de ese entorno trágico, me parece errado. Me parece errado porque yo no puedo ir a la televisión a decir solo que hace 30 años que ese techo no se le hacía ninguna supervisión estructural y que sí, que frecuentemente los seis acondicionadores de aire instalados en el techo en ese techo, sobre ese techo, el agua dañaba los plafones y constantemente había que cambiar plafones, y que además habían 3 tanques de agua porque en la zona escaseaba el líquido, y que eso se hacía de rutina, cambiar los plafones, que lo hacían los empleados de la discoteca. Es un elemento que lo va a aportar la comisión, que también es una comisión que nadie sabe, nada más sabe quién es el titular, pero nadie sabe cuáles son los técnicos nacionales y extranjeros que están trabajando en eso. Eso lo va a aportar, de manera que no es que es irrelevante, sino que es una confesión. Yo quiero decirlo ahora, como tengo una vinculación ahora de abogado y periodista, que no sé cuándo digo una cosa por decir otra, pero la verdad es que si yo digo eso, yo estoy confesando una inobservancia. O sea, yo no, en 30 años que tengo bajo el control de esta discoteca, yo nunca, a pesar de que había que cambiar con frecuencia, lo digo yo mismo, los plafones, yo no pude establecer nunca si había dañado la estructura en 30 años, sino que yo me llevaba, dicen que de algunos técnicos que decían, no, eso son los aire acondicionados, el agua. Tampoco se me ocurrió decir que los acondicionadores de aire tienen se le puede instalar una tubería que el agua va para otro sitio, que no sea necesario tan frecuentemente cambiar los plafones que le sirven de decoración a la sala, los plafones debajo del techo. En primer lugar. En segundo lugar, instalar cuarto de guerra como defensa
de una sociedad adolorida e indignada es un error. Un cuarto de guerra en materia de comunicación es un sitio aparentemente físico, pero es un sitio tecnológico también, donde se contesta, se recibe, se monitorea todo lo que se dice alrededor de un tema y se le responde con la misma virulencia, no que le responde el centro del cuarto de guerra, sino que tiene soldados en todas partes. Si yo digo tal cosa, tal, viene a otro periodista y dice, no, eso no es verdad, lo que pasó tal cosa. Es decir, el cuarto de guerra se encarga de que sus soldados previamente contratados digan lo que tengan que decir y mantengan en espíritu un solo discurso, el discurso que se haya seleccionado. Ok. Yo creo que ese es un error, si es así que está ocurriendo. Yo no tengo tampoco constancia de que sea así. Yo creo que tiene que haber un acercamiento en el ámbito mediático y social de la empresa y de sus ejecutivos con la población adolorida y con las víctimas directas, vivas, porque ya los muertos están, de esta tremenda tragedia sin precedente en la República Dominicana. No manipulando nada, no hay forma de manipular nada, hay forma de acercarse a la sociedad. En materia jurídica, a los abogados les corresponderá, si en materia civil se pide 500 millones de pesos, los abogados sabrán cómo decir que no, que nada más serán, que el juez baje o rebaje o haga lo que tenga que hacer. Eso es en materia jurídica. Ahora, la sociedad y la persona física de don Antonio Espaillá tendrán que tener un tipo de relación diferente a lo que han señalado los mentores de comunicación que los están asesorando. Vámonos a un cambio. Señores, yo me creo en autoridad para hablar de este tema, no porque soy abogado en desuso, ni periodista, dicen que de larga data, pero de largo trabajo, ¿verdad? Sino también porque yo soy dominicano y porque yo sufro esa tragedia. Y porque yo nunca voy a tener al señor Antonio Espaillá de enemigo, ni ni sus intereses, ni nada de eso. Eso no tiene ninguna significación para mí. Para mí es el problema que nos agobia en la República Dominicana, en este momento. Esa tragedia tan terrible, valga la redundancia. El primer error, a mi modo de ver, fue seleccionar al doctor Jorge Luis Polanco. Se creyó que se había ganado un gran alfil del gobierno. El doctor Jorge Luis Polanco es el abogado del presidente. No es porque sea el abogado de la familia del presidente, que yo no sé si lo es, yo creo que no. No, es que se queda así, porque fue por un decreto presidencial que el jefe del Estado lo nombró al frente de una comisión de abogados encargado de identificar los bienes, los recursos que supuestamente fueron desviados por la corrupción, recursos del Estado. Pero yo le quiero decir a usted, y aquí se lo digo como abogado, que obviamente esa comisión hizo un contrato de quota litis, es decir, un contrato donde yo trabajo por los resultados de mi labor, cobrar los resultados de mi labor. Eso quiere decir, los dineros que yo recupero, un porcentaje. La ley siempre establece un 30%, pero no, uno puede decir un 10%, un 3%, yo no sé, un porcentaje. Cada vez que yo recupere tanta cantidad de dinero, sea que lo devuelvan las personas que están involucradas en eso, sea que por una sentencia se determine la incautación de bienes inmobiliarios, mobiliario en efectivo, de todo eso yo tengo un %. Y de repente un abogado muy afines al gobierno termina, como es su derecho, eso sí, es su derecho, absolutamente es su derecho, de defender a quien él entienda
o de atacar a quien él entienda, porque no solamente se defiende, se ataca también. Él fue contratado del otro lado, no para defender al gobierno, sino para atacar a quienes estaban siendo acusados de actos dolosos en la administración pública. Por tanto, se contrata para defender y se contrata para atacar. Entonces él tiene derecho de ir a la defensa del empresario Antonio Espaillat. Quienes asesoraron al empresario Espaillat habrán dicho, hemos tenido una gran conquista. Yo pienso que no. No importa los millones de dólares que ustedes le paguen a los bufetes que ha conformado el señor Polanco. A mí me parece, y quisiera yo decirlo, que eso en vez de ayudar, desayuda, como dicen los viejos. Desayuda porque se pretende involucrar al gobierno en una tragedia donde la persona del presidente de la República ha sido quizás de los dominicanos más conmovidos que hemos visto en público, aparte de los familiares de las víctimas. El presidente ha estallado en sollozo en muchos sitios, ha estado en varios funerales, ha participado, es decir, ha vivido el dolor, y lo ha dicho, él y su familia. Entonces, que involucrar el aparato del Estado, decir que el Ministerio Público pueda entender como alguna idea de que hay que irse por tal lado, por cual lado, yo no creo que eso ayude, ¿no? Yo no creo que eso ayude para nada, número uno. Y número dos, mi otro consejo es que dividan los blancos de público. Cuando se tenga un cuarto de guerra, como el que yo presumo que están ahora, no identifican los blancos de público. Por ejemplo, ¿qué dolor tan grande tendrán los familiares del sector financiero, de los funcionarios y parientes del sector financiero que perecieron esa aciaga madrugada? ¿Cómo dirigirse a ellos? ¿Le van a decir que le van a cubrir los gastos funerales? No. ¿Cómo dirigirse a ese blanco de público que significa el sector financiero? Pero se van a dirigir de la misma manera a los 24 muertos, a los parientes de los 24 muertos en Jaina. Claro que no. Por tanto, en una estrategia de mitigación en una crisis de reputación, se divide en blancos de público y a cada uno se le trata de manera diferente. El blanco de público, la ciudadanía en sentido general, ¿cómo tratamos? Le vamos a decir, ¿cómo justificar eso? No se justifica. Y yo creo que ahí hizo bien el empresario Antonio Espaillat, dijo, nada, yo no me voy para ninguna parte y yo voy a dar la cara como esté. Y dice más o menos, dijo su verdad, y su verdad, incluso una verdad que lo afecta. De manera que debemos creer que habló con mucha sinceridad. Bueno, todo lo demás es la mitigación del riesgo, o no del riesgo, de la crisis reputacional. Hay una crisis de reputación que tiene esa empresa y la persona del señor Antonio Espaillat. ¿Qué hacer? ¿Desviar la atención pública? No, ya no hay nada que hacer que no sea, primero, dejar que los abogados mitiguen los efectos en el plano civil, mitiguen los efectos, lo que más se pueda lograr en el plano civil. Y de otro lado, en la sociedad, llegar a un punto que la sociedad diga, bueno, se le condenó en términos civil por inobservancia, porque él dijo que eso tenía 30 años, pero ¿a quién condenamos? El Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, pueden decir, alegar que en tal fecha, como parte de su programa de inspección de edificaciones, se abordó a la discoteca Jefse, como se abordaron a otras discotecas, como se abordaría al Aeropuerto Internacional de las Américas, al Aeropuerto del Cibao, a todo el mundo, a todas las instituciones, a todas las edificaciones donde nosotros podemos pernoctar y puede haber un peligro, que son todas. Y hay alguna ley global que obliga al ciudadano cada cierto tiempo a presentar un informe de cómo está su edificación.
se va a un edificio de estos que tienen 30 pisos, que uno lo ve que se está descacarando, y ahí viven cientos de familias. Se le dice, van de Obras Públicas o del Ministerio de Vivienda a señalar, ustedes requieren de una inspección que vale tanto en términos de gasto y qué sé yo. No. Es decir, de repente nos han encontrado, esta desgracia nos ha sorprendido desnudos a todos. Este programa mantiene el criterio de que no vamos a hacer leña del árbol caído, pero tampoco vamos a ocultar lo que no se deba ocultar. Y esto que yo le estoy diciendo hoy, se lo estoy dirigiendo a muchos amigos míos, para que sepan y para que cuando hablemos, conversemos sobre este tema, porque este es un tema del corazón de la nación dominicana. Este es un tema que nos acogota a todos. Uno dice, qué pena que le esté pasando eso a Antonio Espaillat, una persona vinculada con la comunicación y con nosotros, y pudo haber sido nuestro empleador en cualquier momento, pero qué pena que esto le haya pasado a 232 personas muertas, y qué pena que le haya pasado a casi 200 y tantas más que resultaron lesionados, algunos con lesiones de por vida. Qué pena también. Y qué pena que la sociedad se haya sentido tan compungida por algo que debió evitarse, por algo de que la falta imputable no es solo del señor Antonio Espaillat, es también del Estado Dominicano y del gobierno dominicano, que por muchos años ha incumplido con su deber de fiscalizar las edificaciones públicas. Tanto así que en el ámbito judicial, jueces y fiscales tuvieron que salir despavoridos de uno de los edificios emblemáticos de la judicatura dominicana, porque se está cayendo a pedazos. Muy bien, mis amigos, en este corto periodo que tengo ahora, yo quiero señalarle a ustedes que la República Dominicana y Argentina serán los países que van a tener mayor crecimiento en América Latina. Argentina va a crecer un 5% su economía y República Dominicana un 4%, conforme a proyecciones del Banco Mundial. Lógicamente que Argentina va a crecer el 5%, que se parece mucho para ellos, pero es que vienen de un decrecimiento y van a crecer a consecuencia de un préstamo de 20.000 millones de dólares que le ha hecho el Fondo Monetario Internacional, una inyección en esa economía que supone un crecimiento de un 5% sobre un Producto Interno Bruto destruido. Es decir, no vayan a creer que Argentina se va a volver otra vez, va a recuperar su otrora crecimiento económico, sino que Argentina, dentro de su gravedad, va a crecer un 5%. Nosotros mantenemos un crecimiento, le llaman un crecimiento potencial de la economía, es decir, alrededor del 5%. Vamos a estar el 4%. El año que viene va a ser 4.5%. Quiero decirle a ustedes que la región de América Latina va a ser la región más pobre en el año 2025 en términos de crecimiento. Solamente va a crecer un 2. En el 2025 va a crecer 2.2. 2.1 va a crecer en el 2025. África va a crecer mucho más que América Latina. Vivimos de repente, y no lo sabíamos, en la región más pobre del mundo en proporción al crecimiento de su Producto Interno, que es América Latina. Es por eso que nosotros deberíamos siempre agradecer, primero, yo siempre se lo he dicho a ustedes, el sector servicio de la economía es la que está sacando la cara por nosotros en este momento, por todo. Las exportaciones no están a las expectativas que deberían estar en este momento, siempre se ha dicho. Aquí las exportaciones es un juego de estadística que nos dice el CIRD y ahí se acabó. No sabemos una estrategia nacional de promoción de las exportaciones, pero sí hay una estrategia para el turismo, para la inversión extranjera directa, para las exportaciones están creciendo.
no al nivel que uno quisiera que crezcan, fundamentalmente impulsada por las zonas francas. Y el oro está por encima de los $3,000 la onza Troy. Es una buena noticia para la República Dominicana. El hecho cierto es que el sector servicio, incluyendo las remesas de los dominicanos, está produciendo, ingresan a la República Dominicana, van a ingresar alrededor de $45,000 millones este año en el 2025. Mantener la economía ahí caminando en un entorno de incertidumbre, eso es lo que se ha señalado, y al interior del continente de menor desarrollo en el año 2025 en el mundo, que es América Latina. La economía de los Estados Unidos va a bajar casi un punto porcentual en las expectativas del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Lo mismo también que Europa. Son momentos difíciles, pero la República Dominicana tiene una resiliencia económica envidiable en este momento. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes en otro programa a rajatabla. Hasta entonces, señores.